¿Qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos? Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar nuevamente a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Y también me da mucho gusto que nos podamos volver a encontrar y que podamos volver a estar juntos con la única finalidad de escudriñar la bendita palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, nuevamente estar reunidos, Padre, para estudiar tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. De veras que sí, muchas gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos muestras tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque nos das vida una vez más, Señor, y con la vida muchas oportunidades, Padre, de amistarnos contigo, Señor, de volver nuestro rostro a ti, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pido que bendiga, Señor, a mis hermanos en la fe que ya están como cada lunes, Señor, preparados, Señor, alistados para escuchar el estudio de este día, Señor. Así como también, Señor, a nuestros amigos y amigas, Señor, que se conectan, Señor, fielmente cada lunes, Padre. Yo te pido, Señor, una bendición especial para todos ellos, Padre, y que tu palabra, Señor, quede establecida en sus corazones, Señor, en sus mentes, Padre Santo. Porque tu palabra, Señor, jamás volverá vacía, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder hablar con otros, Señor, tu bendita palabra, Señor, que la podamos estudiar. Gracias, Señor. Es un privilegio para mi Padre. Gracias, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús, Padre Santo, quites todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera venir a estorbarnos, que quiera venir a robarnos, Señor, la atención para este estudio, Señor. Que podamos tener toda nuestra atención, Padre Santo, todos nuestros sentidos, Señor, enfocados, Padre, al estudio de este día, Padre. Muchas gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, enseñándonos, corrigiéndonos, Padre, mostrándonos, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, estoy muy contenta. La semana pasada les decía yo que hoy íbamos a comenzar, hoy ya vamos a comenzar el estudio de que hemos sido llamados a ser hijos. Y es bien importante que estudiemos este punto tan específico, tan especial, que nos habla la palabra de Dios de que hemos sido llamados a ser hijos. Porque hay que recordar, hermanos, que existe una corriente en el mundo, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no es así. La palabra de Dios es muy clara y dice la palabra de Dios que todos somos creación, absolutamente todos, sea la religión que el hombre haya determinado seguir, sea una religión falsa, pero todos, absolutamente todos, somos una creación de Dios. Y todos un día vamos a estar delante del anciano de días y vamos a ser evaluados. Vamos a ser vistos por el Señor. ¿Qué fue lo que hicimos? Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron a Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición para que seamos, para que pasemos de ser creación solamente y pasar a ser hijos de Dios. Y esa, pues, condición, por así decirle, o ese paso a seguir es reconocer, amados hermanos, amigo que me escuchas, reconocer que todos, absolutamente todos los hombres somos pecadores, ¿verdad? Y que la salvación es por gracia, es una misericordia inmerecida que recibimos
tú y yo. No es por obras, no es por lo que tú hagas, no es porque seas una gran persona, no es porque hagas obras de caridad, no, no es por todas las obras justas, aparentemente a tu parecer que sean obras de mucha justicia, obras buenas. No. La salvación es solo a través de Jesucristo. Todo aquel que reconoce, acuérdate que te decía yo en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Que esa naturaleza caída la venimos trayendo, ¿verdad? O la heredamos de parte de Adán. Cuando él desobedeció, él estaba en un estado perfecto, ¿verdad? Delante de Dios, Dios lo creó, estaba haciendo lo bueno y tenía una relación con Dios extraordinaria. Pero en el momento mismo, pero déjame decirte que Dios hizo a Adán con un libre albedrío, con una libertad de decisión, de decidir lo bueno y decidir lo malo. Y cuando el Señor le dijo, todo esto que formé, todo esto que fui creando, es para ti, para que tú lo señorees, para que tú lo gobiernes, para que tú lo administres, para que tú lo cuides. Le dijo el Señor, pero del árbol que está aquí, del árbol del bien y el mal, de ese no comerás. Porque escucha bien, Adán, el día que tú rebases los límites y tomes de ese fruto y lo comas, morirás. Pero el enemigo, que es muy astuto, ¿verdad? Se presentó y fue con Eva y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Y ella dijo, sí, lo que pasa es que Dios nos dijo que no comamos de este árbol. Y esta Eva, ¿verdad? Como actualmente muchas mujeres a veces exageramos, ¿verdad? Y dijo, incluso nos dijo que ni siquiera lo viéramos, cuando la palabra de Dios no menciona eso. Y le dijo, no es cierto, porque Satanás siempre nos va a decir verdades a medias o mentiras a medias. Y dijo, no, él sabe perfectamente que el día que ustedes coman de ese fruto, no se van a morir. Lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva, conocemos, ¿verdad? La historia, comió del fruto y después no se conformó con comer del fruto él, sino fue con Adán. Y Adán en lugar de decirle, hiciste mal, eso teníamos prohibido, él también comió del fruto. Cuando el Señor vino, porque el Señor ya lo sabía todo, y le preguntó, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y por allá, ¿verdad? Escondido estaba Adán, porque cuando escuchó acuérdate que Dios hablaba con Adán en el huerto, se paseaban en el huerto. Y yo creo que el Señor vino a la hora que siempre venía a platicar con él. Y cuando escuchó a Adán, fue y se escondió. Y el Señor le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le contestó, ¿verdad? Es que, Señor, ¿sabes qué? Que estamos desnudos y tuve miedo y pues me escondí. Le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Y desde ese tiempo hasta este día, acuérdate que una vez que el Señor los echó fuera del huerto, ¿verdad? Del huerto del Edén, porque ya no podían estar en un lugar que era santo, que era perfecto, que Dios lo creó para que estuvieran en santidad. Y entonces el Señor los saca fuera del huerto del Edén y les empieza a dar una serie de cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Incluso maldice a la serpiente, ¿verdad? Y le dice que polvo comerá todos los días de su vida y se arrastrará. A la mujer le dijo, con dolores parirás a tus hijos. Y Adán le dijo que con el sudor de su frente iba a comer todos los días de su vida.
Es algo que venimos arrastrando desde la desobediencia de Adán. Pero vino Jesús y Jesús es el medio, el único medio por el cual podemos alcanzar el perdón de ese pecado, el perdón de la desobediencia, de decir, Señor, vengo delante de tu presencia. He escuchado en estos estudios, Señor, amigo que me escuchas, acércate a Dios y dile, Señor, he escuchado lunes tras lunes en este estudio que tú eres mi Salvador, que tú viniste a ocupar mi lugar en esa cruz y que moriste por mí y que el derramamiento de tu sangre me limpia de todo pecado. Yo creo en tu sacrificio y quiero, Señor, que me perdones, que me limpies. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, recibimos no solamente a Jesús en nuestras vidas, sino recibimos la vida eterna. Y recibir a Jesús nos garantiza vida eterna en el cielo. Y eso es la consecuencia de nacer de nuevo. Acuérdate que cuando recibimos a Jesús, somos nacidos de nuevo. Acuérdate que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá tener parte en el reino de los cielos. Y cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a las aguas y salimos de ellas, hemos nacido de nuevo. Desde el momento mismo en que recibimos a Jesús, somos perdonados. El Señor olvida todas nuestras transgresiones y nos hace nuevas criaturas. Nacemos de nuevo en ese nacimiento espiritual. Ahora ya no andamos cargando la naturaleza caída que nos heredó Adán. Ahora recibimos una nueva naturaleza y esa naturaleza viene de parte de Jesús. Él nos da, nos comparte de su naturaleza y ahora no somos más esclavos del pecado. Y por eso, y en ese mismo momento, somos adoptados como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ese momento podemos decir categóricamente que ahora somos hijos de Dios, que somos parte de la familia de Dios, que andamos en este mundo como peregrinos y que vamos rumbo a nuestra ciudad verdadera, que vamos a nuestra ciudad celestial, porque somos ciudadanos del cielo, pero solo hasta ese momento, no antes. No podemos decir, si estoy en una religión donde adoro a 1000 ídolos, donde no creo en el Señor Jesús, no puedo decir que soy hijo de Dios, porque no le he recibido. Hay quienes, ¿verdad? Hay religiones que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y si nosotros rechazamos al Hijo, pues no tenemos cabida en el cielo, porque el único camino es Jesucristo. No hay otro camino por el cual el hombre pueda ser salvo, solo a través de Jesucristo, del sacrificio que Jesús llevó en esa cruz para poder llevarnos justificados delante del Padre a todos los que le recibamos como único y suficiente Salvador y reconocemos su señorío en nuestras vidas. Entonces, es bien importante que entendamos, amados hermanos, que Jesús murió por ti y por mí, pero que si nosotros no aceptamos el sacrificio de Dios en nuestras vidas para que nos limpie de todo pecado, para que sea nuestro intercesor, nuestro abogado delante del Padre, no tenemos ninguna chance para ir al cielo. Escuchaba yo a una persona, tenían un debate y esta persona, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es así,
pues es una persona que practica la homosexualidad. Y bueno, el hermano que tenía ese debate le decía que, que él tenía que arrepentirse, que tenía que pedirle a Dios perdón porque está en un camino incorrecto. Y decía esta persona que no se iba a arrepentir de nada porque él estaba en lo correcto y que él estaba seguro de que iba a estar en el cielo al morir. Dice la palabra, erráis ignorando las escrituras. Dice la palabra de Dios que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adultos, ni los adúlteros, perdón, ni los afeminados, ni los que se echan con varones podrán entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Entonces, a veces la gente oye, escucha doctrinas falsas donde les dicen que no hay problema, que estén como estén, practiquen el pecado que practiquen, ellos van a morir y se van a ir al cielo. Hay gente que muere, amados hermanos, y que nunca quisieron escuchar nada de Dios, pero después de que mueren, las personas tienen y hablan con esa certeza de que su familiar está en la presencia de Dios. Necesitamos escudriñar las escrituras porque ella es la que nos enseña las reglas morales que Dios ha establecido para sus hijos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el mundo no quiso recibir a Cristo porque no le entiende, porque ni le conoce. Pero aquellos a los que le recibieron, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y nos dio esta regla de vida. Se supone que esta regla de vida es para toda su creación. Pero sin embargo, como el hombre viene arrastrando ese estado natural caído de Adán, no quieren nada con su creador. Quieren tomar sus propias decisiones, creen no necesitar de Dios. Pero los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, creemos que la autoridad suprema para los hijos de Dios está aquí, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido como una regla moral para sus hijos. Y mira, amado hermano, el llamado inicial y el más importante dado y que detona el resto de todos los llamados de Dios para nuestra vida, para el creyente, para el que ya es hijo, dice así, en Juan 11 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y te voy a leer desde el número 10. Desde el número 10, perdón. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Este texto yo creo que ya debes de sabértelo de memoria porque lo hemos visto muchas veces en nuestros estudios. Y el primer llamado que nos hace Dios es ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que en el mundo estaba, él andaba en el mundo. Aquí Dios se encarnó, andaba entre las multitudes, vino a lo suyo, a su creación, a amistarla de nuevo con el Padre. Pero dice la palabra de Dios, dice, pero que el mundo, dice, pero el mundo no le conoció. Su creación no lo reconoció. Y dice, sin embargo, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Fíjate, a lo mejor voy a poner un ejemplo un poco, a lo mejor si tú quieres fuera de lugar, pero imagínate tú que tú tienes un hijo
y tú lo cuidas, tú le das, le provees de todas sus necesidades. Lo tuviste con tu esposa, con tu esposa, desde que estaba en el vientre, lo anhelabas, lo amabas, y cuando el hijo empieza a crecer, en lugar de llamarte padre a ti, le llama padre a otra persona, y ama a otra persona. Pues porque a lo mejor esa persona, ¿verdad?, le da cosas o qué sé yo. ¿Cómo te sentirías tú de saber que es tu hijo, que tiene tus genes, que tú lo procreaste y que ahora tu hijo desconoce tu paternidad? Creo que debe de ser muy triste. Jesús dice que a los suyo vino y los suyos no le conocieron. Le dieron la espalda y le siguen dando la espalda. Como hay mucha gente, mucha gente, hermanos, vemos el mundo caminando hacia un precipicio y les habla uno de Dios, de su creador, y de que Dios no quiere que mueran y vayan a un lago de fuego, a un lago de tormento, sino que Dios quiere que se arrepientan y vivan, y no quieren. Te insultan, te ofenden. Hay gentes que en lugares públicos queman la Biblia. Y ellos creen que están haciendo bien. Y creen que eso ofende a Dios. Y no se dan cuenta que cada vez es un escalón más abajo rumbo al infierno. Porque te decía yo la semana pasada, mi pastor nos dice que somos decisiones. Decidimos cada día. La gente dice, ay no, pero es que su Dios es un Dios que dicen que es un Dios de amor y su Dios castiga. Nuestro Dios es un Dios justo y también un Dios perfecto, que no tolera la injusticia ni la maldad. Miren el gran ejemplo. Satanás era un ángel de luz, estaba en el cielo, era uno de los ángeles principales en el cielo y tenía libre albedrío. Y cuando él decidió querer ser más que Dios, fue arrojado. Porque aunque estaba en un lugar de prominencia en el cielo, seguía siendo creación. Y el Creador nunca va a permitir que su creación quiera ser más que él, ni que sea adorada su creación en lugar de él. Entonces, amados hermanos, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero sin embargo dice, pero a los que lo recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, los que sí estuvieron dispuestos a darse cuenta de su condición de pecadores, y en esos estoy yo en primer lugar, reconocí mi condición de pecadora y me arrepentí y busqué el perdón de Dios. Y ahora, con toda la convicción, digo que soy hija de Dios, porque su palabra lo dice y la palabra de Dios no se contradice. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice acá en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No fuimos engendrados de la manera que en el mundo se engendra un hijo, ¿verdad? De manera física, sino que hemos sido engendrados, dice aquí, por Dios, por el Espíritu de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos el ADN de Dios y tenemos que comportarnos como ciudadanos del cielo. Y debemos de analizar bien lo que dice esta parte de la Sagrada Escritura. Dice que Jesús vino a cumplir un propósito cuando vino aquí a la tierra. Vino a lo suyo.
a lo que se había perdido. Y él quería rescatarlo. El propósito específico de Jesús al venir al mundo estaba más allá del ámbito de una nación, que era la nación judía. No solamente era la nación judía, sino toda su creación que estaba al borde de la perdición, como lo estaba cuando en los tiempos de Noé. Y que el Señor envió a Noé a hablarles y a decirles que se arrepintieran. Pero el mundo no quiso escucharlo, se burlaban de él. Y dice la palabra de Dios que cuando Noé terminó de construir el arca, el Señor le dio la orden de que metiera animales por parejas. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Que el hombre, con la capacidad de discernir, prefirió quedarse fuera de esa arca que representaba su salvación. No quiso, le dio la espalda, se burlaron. Y cuando la puerta se cerró, dice la palabra de Dios, no la cerró Noé, la cerró el mismo Dios. Y cuando se abrieron, dice la palabra de Dios, los abismos de los cielos, las cataratas del cielo y el agua de los abismos subió, dice la palabra de Dios, que los hombres se apresuraron, se agolparon para querer entrar en el arca, pero el tiempo se había terminado. Y eso mismo no tarda en suceder, hermanos, el día de hoy. Cada uno de los creyentes que entendemos el llamado que nos ha hecho Señor también de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulo a las naciones, lo estamos haciendo. Y les hablamos, les predicamos, les hablamos de las buenas nuevas, porque queremos que alcancen el perdón de Dios, que alcancen su salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Pero la gente, como en tiempos de Noé, se siguen burlando, lo siguen viendo tonto, se burlan, nos escupen, rompen las Biblias, apedrean las iglesias. Pero llegará el momento, dice la palabra de Dios, que tendrán comezón de oír y de oír la sana doctrina, y no va a haber quien les predique la palabra de Dios, porque el tiempo se habrá acabado. El tiempo de gracia se habrá acabado y ya no habrá quien les hable la palabra. Entonces, aquí dice que el propósito específico de Jesús al venir al mundo estaba más allá del ámbito de una sola nación, que era la ciudad, la nación judía. Bien es cierto que sí, vino a los suyos, pero su propósito generalizado era su creación. Y vino a la nación judía a hablarles y hablarle a la gente, a todo el que se agolpaba para escuchar. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, hermanos. Porque aquellos que no quisieron recibir, vino a los que no somos judíos, a los que somos de diferentes nacionalidades, y ahora habemos cristianos griegos, alemanes, italianos, españoles, colombianos, de todas las naciones de la tierra, y andamos predicando la palabra. Misioneros en todo el mundo para predicar la palabra de Dios. Establece el mecanismo para venir a ser hijo de Dios y creer en su nombre. Cuando nosotros vamos y predicamos las buenas nuevas, es con esa finalidad, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, para que crean en su nombre, para que se arrepientan y crean en su nombre, en su sacrificio, en el nombre de Jesús, que es Dios. Y así venir a ser parte de la familia de Dios, venir a ser
hijos de Dios. Ser constituido como un hijo de Dios requiere una facultad, una potestad, un poder que solamente viene de Dios. Cuando tú y yo fuimos recibidos como hijos de Dios, ahora tenemos la facultad y la potestad y el poder de ser hijos de Dios, porque Dios nos dio esa facultad, ese poder, esa autoridad. Amén. El llamado a ser hijo de Dios requiere ser engendrado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Es decir, nos da una nueva naturaleza, no humana, sino divina. Amén, gloria a Dios. Este misterio es maravilloso y extraordinario. Amén. Porque hemos sido engendrados sobrenaturalmente a través del poder del Espíritu Santo y ahora adquirimos una nueva naturaleza. Al ser engendrados a través del Espíritu Santo en la familia, al formar parte de la familia de Dios, ahora poseemos una nueva naturaleza que ya no es humana, sino divina. Amén. Por eso es que te decía yo hace un momento, ahora somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos, dice la palabra de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora ese gen que fue transmitido por medio del Espíritu de Dios a nuestras vidas, nos da esa naturaleza divina. Esa naturaleza que por ende, te decía yo hace unos días, y te lo vuelvo a repetir hoy, debemos de tener conductas de reino, conductas del reino celestial. ¿Y cómo podemos saber, verdad? A lo mejor alguien dirá, ay, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la conducta del reino celestial? Pongamos nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo vivo de la naturaleza divina, de cómo desarrolló su ministerio saturado, lleno del Espíritu Santo. Y así tú y yo debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo para que tengamos los frutos que den evidencia de que Jesús vive en nosotros, de que hemos sido transformados, de que hemos sido renovados, de que hemos sido resucitados en nuestro hombre interior. Amén. Gloria al Señor. Y en estos versículos que acabamos de leer de Juan 1, del 11 al 3, también nos enseñan de manera muy clara que tenemos una nueva familia en Cristo. A partir del momento en que reconocemos nuestra condición y venimos a los pies de Cristo, y venimos y nos humillamos y le entregamos nuestra vida y le pedimos que nos perdone, que nos limpie, que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, en ese preciso momento el Señor nos justifica. Jesús nos justifica, nos limpia a través de su sacrificio, a través de su sangre que tiene poder. Acuérdate que dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros somos perdonados por el derramamiento, no del sangre de machos, de un cordero o no, ni de palomas, sino del derramamiento de sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo y que hace más de 2000 años Jesús derramó su sangre en esa cruz y hasta el día de hoy su sangre sigue teniendo el mismo poder desde el primer día hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva. Su sangre tiene poder para redimir, para limpiar, para justificar a todo aquel que se acerca con corazones arrepentidos, con corazones sinceros, para ser perdonados, para buscar el perdón, para buscar
que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Y el pedir perdón, hermanos, el arrepentirse es darle vuelta a la hoja y caminar sobre las pisadas de Cristo. Olvidarnos de lo que quedó atrás, dice Pablo, y ver lo que está enfrente, extendiéndonos cada día para alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tenemos derechos como hijos. Amén. Ahora tenemos derechos como hijos. Los derechos son facultades que pueden ser ejercitados por una persona, por la persona que ostenta dichos derechos, y que nadie puede negárselos o restringírselos de alguna manera cuando ya está consciente que te pertenecen y puedes ejercerlos libremente cuando tú quieras. Amén, gloria a Dios. Dice aquí nuestro estudio, fíjate qué maravilloso. Dice aquí nuestro estudio que los derechos que tenemos como, o hablando de manera generalizada, dice que los derechos son facultades que pueden ser ejercidos por una persona, por la persona que ostenta dichos derechos, ¿verdad? Y ya nadie puede negárselos o restringírselos de alguna manera cuando ya está consciente de que le pertenece y puede ejercerlos libremente cuando esa persona quiera. Ahora tú y yo tenemos derecho a ser hijos y con ese derecho tenemos también facultades que Dios nos ha dado. Nos ha dado la facultad de ser hechos hijos de Dios, de ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que ya estamos en los lugares celestiales, hermanos. Somos herederos en el reino de los cielos. Nuestro lugar está en los cielos, no en este mundo. Aquí vamos de paso. Y tenemos que estar batallando cada día con la carne que se opone a hacer lo correcto. Pero que si buscamos la llenura del Espíritu Santo, entonces será más fácil. Porque dice la palabra de Dios que no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu. El Espíritu peleará la batalla por nosotros en todas esas áreas que aún todavía se rebelan a su Creador. Y dice aquí que cuando ya tenemos esos derechos, nadie, absolutamente nadie, puede negárnoslos, ni mucho menos restringírnoslos y decir, no, es que no. Tengo todo el derecho porque soy hija del Creador, hijo del Todopoderoso. Y si su palabra dice que soy su hija, tengo derechos y soy heredera y soy coheredera con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén, gloria sea al Señor. Pero solamente los podemos ejercer si verdaderamente tenemos conciencia de que nos pertenecen, porque a veces somos hijos e ignoramos nuestros derechos y no podemos ejercerlos con libertad para el servicio del reino. El derecho de nacer y de tener una identidad propia es un tema muy importante. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios para cumplir un propósito muy especial en la historia y a quienes Satanás quiso impedir sus nacimientos. Y los quiso matar inmediatamente después de nacer, como Adán, como Abel, como Isaac, como Jacob, como Moisés, José, Jeremías e incluso Jesús. Y así como ellos, hay muchos ejemplos. Es muy grande la lista de quienes Satanás intentó a toda costa que no nacieran y que tuvieran parte de Dios, una identidad tan peculiar o específica. Fíjate lo que dice aquí nuestro estudio.
que nosotros tenemos el derecho de nacer y de tener una identidad propia. Y hablando conforme a la historia bíblica, dice aquí que la palabra de Dios está llena de ejemplos de personajes bíblicos que Satanás hizo todo lo posible porque no nacieran, por acabar con ellos, para que no se llevara a cabo el propósito que Dios tenía determinada para estos personajes. Y como ellos, podemos hablar, ¿verdad? Decimos que de Adán, ¿verdad? Podemos ver que Abel, ¿verdad? Satanás utilizó a Caín para matar a su hermano, pero el Señor le envió otro hijo a Adán y le puso por nombre Seth, y de ahí vino la línea genealógica del Señor Jesús. Satanás pensó que había ganado la partida, pero no es así, hermanos, no es así. Isaac, ¿verdad? Jacob, Moisés, José, y vemos cada una de esas historias de estos personajes bíblicos y vemos que tenían propósitos muy específicos que Dios quería para la vida de estos personajes que tenían que cumplirse para el propósito del reino. Y Satanás siempre se la jugó para querer obstaculizar el propósito. Imagínate tú, si Satanás obstruyó tantas veces sin éxito el propósito de esos grandes personajes que vemos en la palabra de Dios, cuanti más contigo y conmigo, ¿verdad? Él va a procurar de mil maneras obstaculizar el propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados. Algunos ya somos llamados hijos y ya tenemos un llamado y estamos tratando de cumplirlo. Pero hay otros que aún han dejado que el enemigo les estorbe y se quedan estancados. Son hijos, pero hijos rebeldes que continúan en rebeldía, así como el pueblo de Israel, que Dios les sacaba de una y de otra circunstancia y ellos insistían en su rebeldía. Y dice aquí, ¿verdad? Que la lista es bastante grande de estos personajes hasta el día de hoy, de cómo Satanás ha intentado evitar el nacimiento de muchas personas en la familia de Cristo. Y que después de que nace, intenta matar a esos nuevos nacidos en la familia de Cristo. Para que cumplan el propósito, el llamado para el cual han sido llamados. Y déjame decirte, amado hermano, que no hay otro, no existe nadie como tú en la tierra. No hay nadie igualito a ti. Y el propósito que Dios te trajo para cumplir, nadie más podrá cumplirlo. Dios tiene una tarea específica para ti y para mí. Y dice aquí en nuestro estudio que ese propósito para el que Dios nos trajo a su reino, tenemos que cumplirlo. Amén. Acuérdate que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros, como miembros de ese cuerpo, cumplimos una función y tenemos que llevarla a cabo. Tenemos también el derecho de amar y de ser amados. Todos los seres humanos nacemos con la facultad de amar y de ser amados. No todos desarrollan esa facultad, porque no todos han sido expuestos a modelos de interacción por sus padres que les hubiesen enseñado a dar y a recibir amor. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Es decir, el amor de Dios por nosotros es incondicional. La Biblia dice
que el amor cubre multitud de pecados. Y no importa cuánto hayamos quebrantado la ley de Dios, Él nos ama y nos dio su vida por cada uno de nosotros. Dice aquí nuestro estudio que todos tenemos derecho de amar y de ser amados. Y todos los seres humanos nacemos con la facultad de amar y de ser amados. Desafortunadamente, dice nuestro estudio, no todos pueden desarrollar esa facultad de amar, ¿verdad? Hay gente que vemos que por todo tienen odio, todo desprecian, y a veces cuando vemos esas personas pensamos, o a mí me ha tocado pensar, pero ¿por qué hay tanto odio en las personas, verdad? ¿Por qué se niegan a amar a otras personas o a recibir amor? Pero dice aquí nuestro estudio que desafortunadamente estas personas han estado expuestos a modelos de padres que desafortunadamente no fueron un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Podemos ver padres drogadictos, ¿verdad? Padres que no se aman a sí mismos, ni un poquito, mucho menos van a amar a los hijos que procrean. Y estos niños van creciendo sin amor, sin derecho a que les amen, y siguen creciendo así, y ellos llega el momento que al estar expuestos a tanto desamor, a tanto dolor, no tienen ejercitada esa facultad de amar y de ser amados. No se permiten ser amados. Piensan que no tienen ese derecho de que nadie los ame, de que nadie en el mundo hay que los ame. Desafortunadamente, así es. Pero déjame decirte, amigo, amiga, si tú pasaste por esa circunstancia, si tú creciste en un lugar donde a lo mejor tus padres, tuviste interacción con padres que no te brindaron amor, que no fueron modelos a seguir, déjame decirte que hay un Dios celestial, ese Dios que te creó y que ahora quiere ser tu padre. Quiere que tú vengas a Él, que te arrepientas de tu estilo de vida, de todas esas cosas. No importa, dice aquí nuestro estudio, que Él nos ama. Él, el amor de Dios, dice aquí, que el amor cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo para que pudiéramos tener la oportunidad de amistarnos nuevamente con Él. De una sangre que no era la sangre de una palomita ni de un borreguito, sino la sangre de su Hijo amado. ¿Cuántos? Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Si daríamos nuestro hijo para salvar la vida de otro, derramaríamos la sangre de nuestro hijo para que otro se salve. Creo que no, ¿verdad? Pero Dios lo hizo. Su amor fue grande, extraordinario y cubrió multitud de pecados. Lo único que necesitas, amado amigo, amiga, es venir a los pies de Cristo. Pedirle que te perdone. No importa cuánto hayas quebrantado la ley de Dios. Este es tu tiempo, este es tu momento. Acércate a Dios y dile, Señor, yo he hecho cosas terribles. He hecho cosas que me da vergüenza mencionarlas. Pero yo te digo, perdóname, perdóname, porque ofendí tu ley, porque ofendí tu deidad. Y si tú vienes con un corazón quebrantado delante de Dios, Dios te va a perdonar. Y va a cubrir tu multitud de pecados con el amor de Cristo, con su sangre preciosa, y te amistarás con Él y vendrás a ser su hijo. Y ya no estarás más solo, sino ahora tienes un Padre que va a ver por ti, que te va a ayudar en el momento difícil. Ya no vas a estar solo, vas a tener un Padre que te va a llevar de la mano y que cuando tropieces te va a levantar para que continúes tu camino, hasta que aprendas a caminar sin tropezar, lleno de su espíritu,
buscando su rostro día y noche. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. También tenemos derecho, dice la palabra de Dios. Tenemos derecho a tener una nueva familia. Lamentablemente, no siempre en la familia de carne las relaciones se han dado de manera constructiva y sana. Desgraciadamente así es, hermanos. Eso ha traído heridas en nuestras almas que deben de ser sanadas para que nuestras relaciones horizontales con nuestros jefes de trabajo, con nuestros subalternos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros vecinos, sean restablecidas rápidamente. Muchas veces simplemente no entendemos por qué no podemos llevarnos bien con otras personas, pero tener una familia nos permite desarrollar una habilidad de relacionarnos con la autoridad. Y esa autoridad, primeramente, terrenalmente hablando, son nuestros padres, y con nuestros iguales, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros de escuela. Además de que nuestro sentido de pertenencia se satisface en la familia. Amén. Dice nuestro estudio que lamentablemente, ¿verdad? Es una triste realidad, pero no siempre en la familia hay relaciones, pues, muy buenas, ¿verdad? Muchas veces hay relaciones muy rotas, muy desquebrajadas, y todo ese tipo de situaciones que se dan dentro de las familias, pues traen heridas profundas en los seres humanos, en los miembros de las familias. Y si no son sanadas esas heridas que están tan profundamente, difícilmente podremos tener relaciones correctas horizontalmente, quiere decir con nuestros iguales, con nuestros amigos, y sobre todo con nuestras autoridades terrenales que son nuestros padres. Y muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué no podemos llevarnos bien con las demás personas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y tener una familia bien estructurada, una familia con relaciones sanas, nos va a permitir desarrollar una habilidad correcta con nuestras autoridades, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Vamos a tener sanidad interior para poderlo hacer. Y solamente así tenemos un sentido de pertenencia, hablando humanamente, ¿verdad? Pero también podemos hablar del sentido de pertenencia en la familia de Cristo. Venimos a Cristo y Él nos sana y nos limpia de toda esa inmundicia, de todo aquello que no nos permite tener una relación correcta con los demás. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, venimos a Él, nos humillamos, pedimos perdón y somos perdonados y somos sanados, tenemos una relación vertical correcta con Dios, y esa relación correcta nos va a llevar a que seamos limpiados, a que seamos sanados, y que entonces podamos tener una relación horizontal correcta con todo lo que nos rodean, comenzando por nuestra familia, la familia a la que pertenecemos, porque humanamente hablando, necesitamos un sentido de pertenencia, pero cuando venimos a Cristo tenemos un sentido de pertenencia de reino. Ya no somos alguien del montón, ahora pertenecemos al reino de Dios, ahora somos parte del reino de Dios, tenemos pertenencia en la familia de Dios. Creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy hablando sobre el llamado a ser hijos de Dios. Nos queda pendiente el derecho de tener una herencia, ¿verdad? La semana que entra lo vemos porque tenemos que ver algunos textos y ya no nos daría tiempo para concluir nuestro estudio. Amén. Gloria sea al nombre del Señor.
Bendito sea. Creo que todavía nos da tiempo. Dice, el derecho de tener una herencia. Amén. Dice, lo que soy determina lo que tengo y no a la inversa. Cuando la identidad de una persona no está bien establecida, siente o piensa que debe de tener para sentir que es, pero no es así. Cuando sabemos lo que somos en Cristo, nos damos cuenta que Dios ha provisto una herencia para cada uno de sus hijos. Y eso es verdad, hermanos. Lo que yo soy no determina, dice aquí, dice, lo que yo soy determina lo que tengo, ¿verdad? No lo que tengo. Lo que yo tengo, si yo no tengo riquezas, no determina lo que soy. Porque lo que soy no está basado en mis posesiones, porque estas posesiones materiales van a pasar, sino lo que yo soy. Soy hija de Dios, entonces lo terrenal no es importante para mí. Hablando en un punto justo, ¿verdad? No quiere decir que en lo terrenal, ay, a mí no me importa tener una casa, yo puedo vivir en la calle. No, no, no. Hablando equilibradamente, ¿verdad? Sé que tengo necesidad de un lugar donde vivir, tengo necesidad de trabajar, pero eso no es lo más importante en mi vida. Para mí lo más importante es lo que yo soy. Soy hija de Dios y por lo tanto, mi herencia no es terrenal. Dice que cuando sabemos lo que somos en Cristo, nos damos cuenta que Dios ha provisto una herencia para cada uno de sus hijos. Existen 4 tipos de herencia a los cuales no podemos escapar. La herencia genética, creo que esa ya hablamos en algún estudio, ¿verdad? La herencia genética es que viene de parte de nuestros padres. La herencia cultural, la herencia espiritual y la herencia. Todos los seres humanos, desde el momento de ser concebidos, llevamos a través de nuestros padres lo que hemos heredado. El color de piel, el color de ojos, el tipo de cabello o la calvicie, etcétera. Pero no solo eso, según el contexto donde nací y crecí, yo he adquirido del medio ambiente social y ecológico una herencia en mis hábitos. Esto es, si yo nací en México, obviamente voy a tener una herencia cultural mexicana, ¿verdad? Y luego dice, aquí dice, en mis hábitos y cosmovisión, que no puedo negar ni rehuir, simplemente conocer, aceptar y si es necesario, cambiar. Y luego dice, ricos o pobres, mis padres me han dejado una herencia. Esto estamos hablando en el ámbito material, ¿verdad? Ricos o pobres, nuestros padres algo nos dejaron, ¿verdad? Por mínimo que sea, algo nos dejaron nuestros padres como herencia. Pero también espiritualmente, y esto es lo más importante, somos herederos. Mira lo que dice Romanos. Vamos a la palabra de Dios. Dice Romanos 8, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice aquí, dice, ojo, fíjate lo que dice. Dice que somos herederos, herederos de Dios. Y dice también que somos coherederos en Cristo. Pero dice aquí algo bien importante. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queremos estar con Él, queremos ser glorificados con Él, pero tenemos que pasar por muchas vicisitudes, hermanos, porque a veces, ¿verdad? Tenemos o tomamos malas decisiones y pues recogemos el producto de esas malas decisiones y culpamos a Dios y decimos, es que Dios está tratando con mi vida. No, hermanos, eso es algo
que estamos recogiendo por nuestras malas decisiones, por nuestra mala cabeza. Pero cuando padecemos por el reino verdaderamente, cuando te vituperan porque predicas la palabra, cuando te insultan porque predicas la palabra, cuando padeces por el nombre de Cristo, vamos a compartir esa herencia espiritual con Jesucristo para que seamos glorificados juntamente con Él. Y mira lo que dice Gálatas 4, 6 al 7. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 6 al 7, dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Somos herederos de Dios. Dice que nos envió Dios el espíritu de su Hijo, por medio del cual nosotros podemos llamar al Padre, Padre, y decirle, Padre mío, Padre eterno, porque ahora es nuestro Padre. Y dice aquí, además, dice, así que ya no somos esclavos, sino hijos, hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gloria sea al nombre maravilloso del Señor. El mejor y mayor llamado de Dios para nosotros es que somos sus hijos. Ese es el llamado más extraordinario, el que nos cambia toda nuestro futuro. Entonces, el mejor y mayor llamado de Dios para nosotros es que somos sus hijos, con todos los derechos y prerrogativas que esto implica. El derecho de nacer y de tener una identidad propia, el derecho de amar y de ser amado, el derecho de tener una familia y de tener una herencia. Y todo eso, el Señor nos los está dando. Y todo esto, lo que me muestra es que soy muy especial para Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros vemos todas estas preciosas y maravillosas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos dio, todos esos derechos y prerrogativas como el derecho de nacer en su familia, la identidad de ser hijos de Dios y el de estar dentro de una familia, que es su familia, la familia de Dios, y de tener una herencia juntamente con Cristo. Eso, todas estas prerrogativas y derechos que recibimos de Dios únicamente nos muestra el gran amor de Dios hacia nosotros, a los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y aceptamos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sanador. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por habernos aceptado en tu familia. Con esto concluimos nuestro estudio de ser llamados hijos. Nuestro próximo estudio somos llamados a la luz. Vamos a orar para terminar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos permites, Padre, nuevamente estar reunidos estudiando tu palabra, Señor, y concluir el día de hoy este estudio, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llamaste. Nuestro primer llamado es, Señor, es a ser hijos, Señor, a restablecer nuevamente nuestra relación como hijos contigo, Padre. Padre, te damos muchas gracias por ello, Señor, porque juntos, Señor, con el derecho de ser hijos, Señor, nos das una familia, Padre. Nacimos en tu familia, Señor. Pertenecemos, Señor, a tu familia y con ella todos los derechos, Señor, que tenemos como hijos tuyos, coherederos con Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día, Señor. Gracias te doy por la vida de nuestro hermano, Señor,
el pastor Héctor y su esposa Gisela. Gracias, Señor. Bendice sus vidas. Permite, Padre, que sigan teniendo sabiduría para administrar esta estación de radio que tú has puesto en sus manos, Señor, para que tu palabra, Señor, las buenas nuevas, Señor, se propaguen, Señor, a toda criatura, Padre de la gloria. Te pido por todos y cada uno, Señor, de los que estamos, Señor, participando en esta estación de radio, Señor, para llevar estudios, Señor, hablar de tu palabra a otros, Señor. Te pido, Señor, que deposites, que llenes tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad, Padre, y que no hablemos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, Señor, que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que hablemos tu palabra como tú la estableciste, Señor, porque solamente así, Señor, tendrá poder y autoridad, Padre. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, de mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposa, Señor, Adriana Herrera Ortiz, Padre, yo te pido una bendición especial para ellos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Te doy muchas gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de servirte, de poder hablarle a otros de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana para alabar y glorificar el nombre de Dios, para agradecerle todas y cada una de las cosas que Él nos da durante el transcurso de la semana. Me daría mucho gusto verte por ahí y poder darte un abrazo fuerte. Mientras tanto, te envío un abrazo fuerte, 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 con todo respeto, hasta allá donde estás. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el próximo lunes. Señor te guarde.